Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Nos vemos nuevamente desde el día jueves, día en donde por la gracia de Dios nos permite tener un tiempo de oración, de buscar el rostro de Dios. Día 477. Cada día de la semana el Señor permite a algunos pastores de la Alianza Cristiana y Misionera compartir este tiempo para buscar el rostro de Dios. Dios ha puesto la linda opción de tener un tiempo para comunicarnos con Él, para escuchar su palabra y para buscar de Él en oración y llenar la copa de la oración en el cielo para que el Señor escuche las súplicas de su pueblo. El libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 32 dice: nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Qué privilegio es que nosotros tengamos el Espíritu Santo por obedecerle a Él en su palabra. Y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y tenemos el Espíritu Santo. Y podemos decir no al pecado. Y podemos enfrentar cualquier dificultad. Porque estamos en paz con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esa paz para con Dios nos ha permitido percibir la gracia que de Él viene. Y esa gracia que nos permite mantenernos firmes y enfrentar el sufrimiento y crecer por medio del dolor y el sufrimiento y tener siempre la vida en esperanza. Por eso, en medio de las noticias duras que recibimos día tras día, estos momentos especiales en que Dios nos da es para emitir un mensaje de esperanza y que la oración de su iglesia pueda llegar al trono de la gracia de Dios y que Él escuche nuestros pedidos y nuestros deseos de buscar su rostro y pedir su ayuda. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Nos reúnes día tras día para buscarte a ti en oración, para escudriñar tu palabra y para pedir de las necesidades que tenemos como iglesia y como nación. Escucha, Padre querido. Te pido que pongas en este momento, Señor, la acción poderosa de tu Espíritu Santo para que esta palabra tuya pueda ser entendida y sobre todo aplicada en los tiempos en que estamos viviendo. Llena, Señor, con tu poder esta tu palabra para que pueda ser dada a conocer y puesta en práctica en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo estos jueves sobre los generales de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene modelos, ejemplos, de a quienes podemos nosotros tomar de referencia para seguir los principios que Dios, por su palabra y por el poder del Espíritu Santo, podemos actuar nosotros en los tiempos en que nosotros vivimos. ¿Han cambiado las sociedades a lo largo de los años? Claro que dirán. Hay nuevas tecnologías, nuevas formas de desarrollo. Sí, todo es cierto, todo es verdad. Pero la esencia del corazón humano no ha cambiado a lo largo de la historia. El corazón humano, por su naturaleza pecaminosa, busca hacer el mal. Eso lamentablemente no ha cambiado. Por eso, independiente del tiempo, la palabra de Dios, la Biblia, es acultural, como también es atemporal y ageográfica. No depende de la geografía. Por eso es muy hermoso aprender de ella, de la palabra de Dios, lo que nos quiere decir, de lo que sucedió en el tiempo antiguo y cómo se puede aplicar en el tiempo actual. Veamos ahora otro general de Dios, Moisés,
el libertador y el gobernante. Hemos indicado que Dios llama a personas para asignarles un propósito determinado de acuerdo a su perfecta y santa voluntad. En el caso de Abraham, que vimos la semana pasada, Dios le llamó para que fuera una gran nación y que sea la nación, en este caso de Israel, que sea de bendición para todas las naciones de la tierra. En el caso de Moisés, Dios le llamó para ser un libertador de un pueblo que vivió durante 430 años en Egipto, como lo expresa Éxodo capítulo 12, el versículo 40, y que fue esclavizado cuando se levantó un rey que no conocía a José, hijo de Jacob, en medio de una cultura egipcia que se desarrollaba en ese tiempo, el imperio medio de Egipto, entre los años 2025 y 1785, con una arquitectura que apuntaba hacia el cielo, como dice la historia. Pero Moisés no fue únicamente el que sacó de la esclavitud a Israel, sino que Dios le mostró al pueblo de Israel que Jehová es el único Dios y que los dioses de Egipto, que no tenían ningún poder, como se pudo evidenciar en las 10 plagas que Dios castigó a Egipto, mostrando que sus dioses no tenían ninguna validez. Eso se encuentra en el libro del Éxodo, del capítulo 7 al capítulo 11. Pero también Dios llamó a Moisés para formar un pueblo que tenía una mente de esclavo, para ser un pueblo con una mente que ejerza una disciplina mental de lo que es el ejercicio de la libertad, sembrando en ellos principios de una gobernabilidad según Dios. Lo más difícil para el ser humano es desarrollar principios de gobernabilidad para que pueda vivir en libertad y al ser un buen ciudadano de la nación en el territorio que ocupa, ayude al desarrollo de la comunidad. Uno de los principios más poderosos para la gobernabilidad de un pueblo es la adoración a Dios y el manejo saludable de las relaciones interpersonales. Y Dios mostró a Moisés y a su pueblo por medio de lo que es el tabernáculo. Éxodo, capítulos del 26 al 30. Y la legislación de los 10 mandamientos expresados en el libro del Éxodo, el capítulo 20. Según lo que relata la Biblia en el libro de Números, capítulo 1, verso 46, los varones israelitas salieron de Egipto, fueron una población de 603,350 varones, sin contar niños y mujeres. Esto implica que aproximadamente la población atendida durante los 40 años fue de unos 2 millones de personas o más. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debería gobernarse una nación en medio del desierto? ¿Cómo debería manejarse los procesos de alimentación? ¿Cómo debería manejarse los procesos de salubridad? ¿Cómo debería manejarse los conflictos interpersonales? ¿Cómo debería manejarse los conflictos con los pueblos vecinos? ¿Cómo ser un pueblo que busca una tierra para poder habitar en medio de pueblos enemigos? ¿Cómo levantar un ejército en medio de esas circunstancias? Frente a esta situación, creo que es conveniente que al revisar la escritura y la vida de Moisés, del general Moisés, lo podamos hacerlo en 3 partes. Hoy vamos a hablar acerca del llamado y el propósito de Moisés, basándonos en el libro del Éxodo, capítulo 1 al 14, saber su origen, la personalidad de Moisés y cómo él fue usado por Dios para ser el libertador de un pueblo que estaba esclavo, como también libertador de lo que significa el pecado. Segundo, los principios de adoración a Dios, de lo que es el tabernáculo, como dice Éxodo 20 hasta el capítulo 40. Vamos a analizar ahí el concepto de lo que son los 10 mandamientos,
las características de lo que es la adoración y un ensayo muy bonito que le vamos a hacer respecto a lo que es el tabernáculo y lo que es el Señor Jesucristo. Y como tercera característica, la gobernabilidad de una nación. Cómo enfrentar la inmoralidad social, la inmoralidad sexual, lo que es la rebelión. Vamos a analizar, por lo tanto, los capítulos de Levítico 18 al 27 para analizar lo que es la inmoralidad social, repito, y lo que es la inmoralidad sexual. Veamos entonces la primera parte sobre Moisés, el general Moisés, su origen, su personalidad, ¿no? Y lo que él fue un libertador. Analicemos el origen. Israel, en el tiempo que estuvo en Egipto, fue fecundo y llenó la tierra como consecuencia de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que sería el padre de muchedumbres y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como dice el libro del Génesis capítulo 15, versículo 5. Después de la muerte de José, onceavo hijo de Jacob, se levantó en Egipto otro rey que no conocía de José. Éxodo capítulo 1, verso 8. Y temió del crecimiento poblacional de Israel y lo esclavizó brutalmente. No contento con él, y ordenó a que todos los niños varones de israelitas sean arrojados al río Nilo para que muriesen y que solo se conserven las niñas. Eso lo muestra Éxodo capítulo 1, verso 22. La misericordia de Dios y por mantener la promesa a Abraham permitió que un niño nacido de una pareja de la familia de Leví, al nacer este niño, su madre decida enviar a su hijo en una canasta calafateada con brea y lanzarlo al río Nilo, como lo dice Éxodo capítulo 2, verso 3. La hija del faraón recoge la canasta y al ver que era un niño muy hermoso, le llama Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas, y lo adopta como hijo. Éxodo capítulo 2, verso 10. Moisés crece en el palacio del rey, se alimenta, se educa, por así decirlo, en la mejor universidad, en la más destacada de ese entonces, en el tiempo de Egipto Medio, en donde llegó su economía a su máximo esplendor. Cuando creció Moisés y se enteró que era israelita, fue a ver a su pueblo a la edad de 40 años, como lo indica el libro de los Hechos, del capítulo 7, del versículo 23. Y se dio cuenta del gran nivel de sufrimiento que la nación sufría. La nación de Israel intentó ayudar a su gente y fue rechazado por su propio pueblo, como dice el libro del Éxodo, el capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Moisés tuvo miedo y huyó de Egipto y se fue a Madián. Se casó con Séfora, hija mayor del sacerdote de la tierra de Madián, que luego de vivir en la corte del faraón, Moisés, luego de vivir en el palacio del faraón, pasó 40 años pastoreando ovejas que no eran suyas, como lo menciona Hechos capítulo 7, el versículo 30. Pero Dios percibió el olor del sufrimiento de su pueblo y decide liberar a Israel de la opresión que sufría en Egipto y le llama a Moisés desde una zarza que se quemaba y no se consumía, como dice el libro del Éxodo, capítulo 3, el versículo 4. Es interesante la historia de este general Moisés. 40 años de adquirir conocimiento y tecnología. Llegó luego de ese tiempo 40 años a conocer en forma práctica lo que era vivir en medio del desierto. Podría decirse que estaba en condiciones de hacer grandes cosas, ¿verdad? Pero faltaba el llamado de Dios. Miren lo que dice la Escritura, que Dios percibió, por así decirlo, el olor del sufrimiento de su pueblo. Dios está consciente del olor, del sufrimiento de nuestra nación, de nuestro Ecuador.
Y lo que está buscando es hombres y mujeres que se encuentren en condición adecuada para percibir la voz de Dios y obedecer lo que Él quiere. Y que la iglesia de Cristo en el Ecuador pueda levantar un estandarte para desarrollar el ejercicio de la libertad de nuestra nación y que el pueblo nuestro conozca y comprenda que Dios es Dios. ¿Cuál era la personalidad de Moisés? Dios le dice a Moisés que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y que le está llamando para encomendarle una tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, como dice Éxodo capítulo 3, versículo 10. Y se muestra en este episodio la personalidad de Moisés. Interesante. Moisés le dice a Dios, y parecería ser que le contesta de una forma racional, como lo dice Éxodo 4:1. ¿Qué va a pasar si no me creen que tú me llamaste y me diste esta tarea que debo cumplir de dar libertad al pueblo de Israel de las garras de Egipto? ¿Qué va a pasar si no me creen? ¿Verdad? Muy racional su inquietud. Dios le muestra su poder en tres señales contundentes para que Moisés, siendo un hombre capacitado en el palacio del rey, con alto nivel de conocimiento de ciencia y tecnología, capacitado ya en vivir en un desierto, aunque pastoreaba ovejas que no eran suyas, tenía las condiciones adecuadas. Dios le dice a Moisés, mira tu vara, lánzalo al piso y se convierte en una serpiente, como sabemos nosotros la historia de Éxodo 4, del 1 al 7. Luego lo recogió y se volvió a convertir en vara. Luego Dios le dice a Moisés que meta su mano en su seno y al sacarlo estaba lleno de lepra. Se asustó Moisés. Vuelve a meter tu mano en el seno, le dijo. Y se curó milagrosamente. Con estas dos cosas te van a creer, le dice Dios. Pero si no te creen estas dos, yo te voy a dar autoridad para convertir el agua del río en sangre. Que hay que entenderlo esta parte muy bien, porque los egipcios tenían un montón de dioses y había uno de los dioses que vamos a ver que era el que cuidaba el río Nilo y que no podían, según los egipcios, ¿no?, que ese dios permita que el río que le generaba vida para el pueblo de Egipto, para los egipcios, se convierta en sangre. Moisés, en esta conversación con Dios, mostraba su pésima autoestima. Eso se lo ve en los versículos del 10 al 17. Puso muchas objeciones. Moisés había pasado 40 años aprendiendo todo el conocimiento de un gran imperio y le dice a Dios que era una persona que no sabía comunicarse. Dios le garantiza que estará bajo su control lo que deba decir y lo que deba ver. Moisés insiste que no puede con el encargo que le envíe a otra persona. Dios se enoja con Moisés y le dice que enviará a su hermano Aarón para que le ayude a comunicarse con el faraón. ¿Qué debemos aprender nosotros de todo esto? ¿Es bueno tener conocimiento de ciencia y tecnología? Sí, claro que sí. Dios utilizó esta experiencia de Moisés para el propósito suyo. Pero lo que necesitaba Moisés es desarrollar un carácter que le permita vencer sus propias limitaciones y temores. ¿No nos pasa a nosotros algo similar? ¿Cuántas veces tenemos que vencer nuestros temores, nuestros miedos? Y podemos tener conocimiento de ciencia, de educación, podemos haber adquirido grandes niveles de títulos, pero necesitamos de manera especial formar un carácter para enfrentar los problemas de la vida. Veamos un poco ahora lo que
Dios utilizó a este Moisés con su baja autoestima como un medio por el cual Dios iba a dar la libertad de la esclavitud y del pecado también. ¿En dónde se basaba el poder del imperio egipcio? ¿En dónde se basaba? En el desarrollo del arte, de la arquitectura, de la escultura, la pintura y la religión, que estaban fusionadas completamente. Su idolatría fue un hábito que se hizo piel en todos los egipcios y que difícilmente se podía quitarlo, a menos que intervenga Dios con su poder. Porque el problema, vamos a ver que también se estaba percolando el concepto idolátrico de egipcio en el pueblo de Israel. Pero el problema mayor fue que los cultos religiosos de los egipcios fueron penetrando en la cultura israelita. Y el pueblo de Israel, sin darse cuenta, fueron permitiendo que poco a poco esa cultura idolátrica egipcia penetre en la cultura del pueblo de Israel. Hay un decir de los hechos que registra la historia. Dios le sacó a Israel de Egipto, pero Egipto no salió fácilmente del corazón de los israelitas. Por esta razón, Dios tenía que demostrar no solamente a los egipcios que sus dioses no tienen ningún poder, sino tenía que demostrar al pueblo judío que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob era el único Dios, como dice Éxodo capítulo 6, el versículo 1, como también el versículo 7. Los egipcios consideraban a Horus, dios de la realeza, que era la encarnación en el faraón. Por esa razón, el conflicto entre los egipcios y los israelitas en verdad era la confrontación de los dioses de Egipto con el Dios de Israel. Por lo tanto, la liberación de Israel de los egipcios no fue solamente de la esclavitud y el sufrimiento en que vivían por el maltrato que los egipcios lo hacían sobre el pueblo, sino también la liberación de los falsos dioses que tenían los egipcios. El término plaga se asocia con un golpe infligido por Dios a una persona o a una comunidad por manifestación de un castigo divino. Aunque los magos egipcios, si recordamos un poco la historia, pudieron imitar alguna de esas plagas, como dice el Éxodo, el capítulo 7, el versículo 11, el versículo 22, el capítulo 8 y el versículo 7. Las 10 plagas fue un ataque directo contra los dioses falsos de Egipto y que el Dios de Israel era el único Dios que tenía el poder suficiente para librarles al pueblo de Israel. El apóstol Pablo nos dice que debemos huir de la idolatría y que el ídolo en sí mismo es nada y la idolatría produce adoración a demonios y no podemos participar de la mesa de los demonios, dice 1 de Corintios el capítulo 10, los versículos del 19 al 22. Y creo que este es un tema que no se ha perdido en la historia y en el tiempo actual. Creo que tenemos experiencias similares. Nuestra cultura, el Ecuador, es una cultura idolátrica. Con temor digo esto. Yo creo firmemente que sí, nuestra cultura ecuatoriana es una cultura idolátrica. Y eso implica que damos cultos a demonios. Eso es una gran verdad. Tenemos que aprender a confrontar esa verdad que estamos viviendo en el Ecuador y en algunos países de América Latina. Abraham salió de Ur de los Caldeos, de una cultura idolátrica total, para adorar solo al Dios que le llamó y demostrar que el Dios de Abraham es el único Dios. Y en esos 400 años que vivió la descendencia de Abraham en Egipto, poco a poco se introdujo
en la piel del israelita la cultura idolátrica. Y eso podemos ver claramente cuando después de pasar el Mar Rojo, el pueblo de Israel, que salió libre en medio de un poder inmenso, se corrompió con el becerro de oro, como lo expresa Éxodo, el capítulo 32, y el libro de Deuteronomio, el capítulo 9, los versículos del 6 al 29. ¿Cuál fue el ataque de Dios de Israel sobre los falsos dioses de Egipto? Las plagas. La plaga del agua de sangre. Éxodo capítulo 7, del 14 al 25, donde la deidad egipcia llamada Canum y Hapi o Shils, dioses del río Nilo. La plaga de las ranas en Éxodo 8, versículos del 1 al 15. Se fue contra el dios egipcio llamado Heb, símbolo de la resurrección y de la fertilidad. Tercera plaga de los piojos. Éxodo 8, los versos del 18 al 19. Dios se fue contra el dios Keper, dios de los escarabajos y de las moscas. Cuarta plaga, el de las moscas. Éxodo 8, los versículos del 20 al 32. Dios se fue contra el dios Huachit, dios que era en forma de insecto. Quinta plaga, el del ganado. Éxodo 9, del 1 al 7. Dios se fue contra el dios Hathor, Apsis y Petah, dios buey de la fertilidad. Y pudo demostrar el Señor que ninguno de esos dioses tenía ninguna validez. 6. La sexta plaga, las úlceras. Éxodo 9, del 8 al 12. Se fue contra el dios egipcio llamado Sekhmet o Imhotep, diosa con poder para sanar. Y Dios demostró que Él era el único Dios. La séptima plaga, la plaga del granizo. Éxodo 9, del 13 al 35. Se fue contra la diosa Nut, que era considerada diosa del cielo. Octava plaga, las langostas. Éxodo 10, del 1 al 20. Dios se fue contra el dios Sed, dios de las cosechas, y demostró que no tenía ningún poder. Novena plaga de las tinieblas. Éxodo 10, del 21 al 29. Se fue contra el dios Ra, dios del sol, Tot, dios de la luna, y demostró que esos dioses no tenían ninguna validez. Y por último, la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 11, los versículos del 1 al capítulo 12, verso 36. Faraón y su descendencia eran considerados como encarnación del dios Horus, y no pudo detener nada la acción de nuestro Dios soberano. Espectacular, ¿verdad? Nuestra cultura ecuatoriana está también llena de dioses, está llena de ídolos, llena de santos de todo tipo. Y nuestro pueblo recurre a las imágenes hechas con manos humanas para buscar su ayuda. Nuestra cultura es tremenda en esa área. Fácilmente le reemplazamos a Dios, que es espíritu y que es verdad, por procesos de santerías, de horóscopos, de santos, de vírgenes y de demonios. No nos olvidemos esto nunca. No hemos aprendido de la historia. Por esta razón siguen ocurriendo plagas en todas las naciones de la tierra, porque llevamos a celos a Dios. El ídolo en sí es nada, pero cuando se le adora a una obra de arte, por así decirlo, cuando es objeto de culto, una pintura, una escultura, la pintura, la escultura se convierte en nido de demonios, y eso genera ira y molestia a nuestro Dios soberano, Señor del cielo y de la tierra. Querida iglesia, escúcheme esto.
La palabra pecado es fallar al blanco, siendo el blanco Dios, el Dios de la Biblia. Por lo tanto, todo lo que no dé en el blanco es adoración a demonios. Todo lo que no dé en el blanco es adoración a demonios que producen el colapso de las sociedades, que producen el colapso de las sociedades. Dios le llamó a Moisés, que tuvo que vencer su propia baja autoestima. Sacó libre al pueblo de Israel, demostrando que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios. Pero a su vez le convirtió a Moisés como un general que en palabras del propio Dios le dijo: Moisés es fiel en toda mi casa, manso más que todos los hombres de la tierra. Cara a cara hablaré con él. Como dice el libro de Números, el capítulo 12, el versículo 3, el 7 y el 8. La característica más singular de un general de Dios es que sea manso y humilde de corazón, como lo es nuestro mayor general, el Señor Jesucristo. ¿Qué debemos aprender de esto? ¿Qué debemos aprender en el tiempo actual? Queremos soluciones, ¿verdad?, a nuestras crisis y lo tomamos como objetivos religiosos. Y nuestra legislación nacional permite la libertad de cultos. Sí, es verdad. Y eso está bien. Debe haber libertad de cultos. Pero lo triste es que esta libertad de cultos hace que nuestra cultura indígena incluida esté llena de procesos idolátricos, llena de cultos a los demonios que causan la ira y que causan la molestia de Dios. Dios le dice a Moisés que era el hombre más humilde de toda la tierra. Qué gran enseñanza de este general Moisés. Su humildad, cara a cara hablaba con Dios. Dios nos permite entender esto, hermanos. Tengamos un tiempo de oración. Señor, ayúdanos a aprender de este general Moisés, que demostró al ser usado por ti, oh Dios, como un general con poder para que presente al pueblo de los egipcios que sus dioses no tenían ninguna validez. Y dio libertad. Pero también, Señor, aprendemos la triste realidad de nuestra cultura ecuatoriana. Perdona nuestra idolatría, Señor. Perdona nuestra idolatría. Perdona nuestra adoración a los demonios. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Dios mío, perdónanos. Y en medio de esta súplica de perdón por nuestro pecado de idolatría como nación, te pedimos tu bendición para que los pequeños negocios que han comenzado a generar riqueza en el sector agrícola, estos puedan pedir tu ayuda y tu guía. Dale sabiduría para que haya trabajo y que tú les prosperes, oh Dios, por la acción de tu gracia. Señor, oramos por las iglesias que continúan haciendo donativos de amor a las personas de escasos recursos en medio de esta pandemia. Ayúdanos como Iglesia Nacional.
por las diversas actividades evangélicas que tienen nuestras iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, para que muchos te puedan conocer. Es el momento más hermoso que tú nos das de poder presentarte a ti, oh Jesús, como Señor, como Salvador. Ayúdanos, Dios mío, a que cada autoridad puesta en los hospitales y los centros de salud obren con honestidad y velen por el cuidado de nuestros enfermos, como también de la economía de la nación. Ayúdanos, oh Señor, a cubrir las necesidades, el sustento económico de pastores y ministros encargados de todas las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera. Ayúdanos a manejar con prudencia los recursos que tú nos has dado y con honestidad. Gracias por lo que tú vas a hacer de todo corazón. Toma la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, levántanos con poder, con autoridad, para que el pueblo ecuatoriano vea que cada miembro de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera tiene el rostro que brilla de santidad y que tiene un currículum que presente como un verdadero ciudadano que teme a Dios y que ama a la nación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Dios les bendiga.